En esta lección vamos a ver cómo se utiliza el pasado continuo en inglés y también veremos la estructura que tiene este tiempo verbal. Bien, en una oración afirmativa veremos que la estructura consiste en escribir en un primer lugar el sujeto, después el pasado del verbo to be, que sería was o were, más el verbo, pero con la terminación ing. Veamos un ejemplo. I was waiting. Como vemos, para la primera persona hemos utilizado el pasado del verbo to be, que concuerda con la primera persona, que es was, y el verbo wait va seguido de ing, en su forma de gerundio. Veamos otro ejemplo. You were drinking tea. Bien, pues para la segunda persona del singular tenemos que utilizar la forma del verbo were y, como comentaba anteriormente, añadimos ing al infinitivo drink. A modo de recordatorio, quiero insistir en que las personas I, primera, he, she, it, que son las tercera persona del singular, llevan was, y las demás personas, que serían we, you, tanto en singular como en plural, y they, llevarían la forma were. Bien, pues vamos a analizar ahora cuál sería el uso y ejemplos. Bien, el pasado continuo me sirve fundamentalmente para expresar acciones en el pasado en progresión. Veamos el ejemplo. They were living in France in 2006. Bien, hace referencia a que en ese año ellos estaban viviendo en Francia. Veamos otro ejemplo. Michael was working on his project last night. Michael estaba trabajando en su proyecto anoche. Bien, pues hubo un periodo de tiempo dedicado a ese proyecto. Es una acción en progresión y ocurrió anoche. Para eso es para lo que utilizamos este tiempo en pasado continuo, para describir una acción en progresión en el pasado. Puede ocurrir que haya acciones que empezaron antes que otro evento se inicie. Veamos un ejemplo. While we were having a picnic, it started to rain. Mientras estábamos haciendo un picnic, empezó a llover. Vale, la acción de estar celebrando un picnic, comiendo en el campo, era anterior a la acción de llover. Digamos que la primera acción fue interrumpida por la segunda, que fue la de empezar a llover. Veamos otro ejemplo. When the phone rang, he was writing an email. Cuando el teléfono sonó, él estaba escribiendo un email. Bien, la primera acción es él estaba escribiendo un email y esa primera acción queda interrumpida por la llamada telefónica. When the phone rang. Veamos ahora algunos matices o usos muy concretos del pasado continuo. Analicemos este ejemplo. I talked to Frank at 10 p.m. yesterday. Bien, hablé con Frank a las 10 anoche, ayer. Quiere decir que empezó la conversación a esa hora, a las 10. Sin embargo, si yo dijera esta otra frase, I was talking to Frank at 10 p.m., querría decir que la conversación empezó antes probablemente de las 10, empezó antes y se prolongó después de las 10 de la noche. En ese momento había en progreso una acción que era el estar hablando con Frank. Es por eso que aquí sí utilizaría el pasado continuo. Hay un uso muy frecuente que es la combinación de dos pasados continuos y es cuando ocurren acciones paralelas. Veamos un ejemplo. I was studying while my mother was making dinner. Hay dos acciones que ocurren en el pasado, son progresivas y ocurren en el mismo momento. Yo estaba estudiando mientras mi madre estaba preparando la cena. Las dos son acciones que llevan un tiempo, con lo cual son acciones en progresión y las dos deben llevar la estructura del pasado continuo. Veamos otro ejemplo. While the teacher was explaining the lesson, the students were taking notes. Mientras el profesor estaba explicando la lección, los estudiantes estaban tomando nota.
Bien, como os he explicado antes, son dos acciones paralelas y progresivas. También ocurre que queramos expresar acciones repetidas y también el pasado continuo nos puede ayudar a expresar esta idea. Por ejemplo, that student was always coming to class late. Ese estudiante siempre llegaba tarde a clase, siempre estaba llegando tarde. Bien, por último quería recordar que hay ciertos verbos dinámicos que normalmente los veremos muy empleados en gerundio. Son los de actividad como eat, drink, go, write, listen, speak, watching, verbos que indican proceso como change, grow, significa crecer, mature, madurar, y verbos que expresan sensaciones, ache, dolor, doler, feel, sentir, hurt, dañar. Pero sin embargo hay verbos estativos, se llaman, que es difícil verlos en esta construcción, en gerundio, difícilmente aparecerán en ing, a no ser que haya previamente una preposición o un verbo que rija gerundio, pero normalmente estos verbos no van en gerundio. Son los de percepción y conocimiento como love, hate, like, see, hear, sound, seem, know, doubt, intend y remember. Bueno, hay otros muchos, pero estos podrían daros una idea de cuáles son los verbos que normalmente no van a llevar ing.